Buenos días, ¿qué tal, queridas alumnas y alumnos de segundo de bachiller? Espero que estéis bien, que este parón pascuero os haya venido de lujo para descansar y volver con más ganas. Y nada, vamos a empezar con los dos temas que nos quedan para acabar el temario, que son el de física cuántica y el de partículas y reacciones nucleares. Bien, vamos a empezar por el tema de física cuántica del que en la PAO suele salir generalmente una cuestión a veces, al menos en una de las dos opciones. Por lo tanto, pues bueno, aunque no sea de las cuestiones más importantes del temario, sí que creo que es necesaria que tengáis una visión, por lo menos, de esta parte tan interesante de la física. Bien, aquí os he dejado en la parte introductoria, pues una de las fotos, tal vez la foto más famosa de reunión de científicos, se da en esta época en la que, pues bueno, estamos centrados en la parte final de 1800 y en el inicio de 1900, donde pues está viendo que la física clásica no es capaz de responder a muchas de las cuestiones que se están ya descubriendo y una nueva física pues está a punto de nacer. Eh, Aquí podéis, en esta foto podemos encontrar a bastantes personas que van a salir, o personalidades que van a salir en este tema, como pues bueno, ahí tenéis a Einstein en el centro, pero también pues tenemos por ahí a Planck, tenemos a de Broglie, tenemos pues también a Heisenberg, por lo tanto pues bueno, hay una serie de científicos muy importantes que a lo largo de este tema van a ir apareciéndonos. Así que si estáis preparados, acompañadme en este inicio o introducción a la física cuántica. Muy bien, lo primero es responder a por qué necesitamos una nueva física. Bien, necesitamos una nueva física porque la física clásica nos explicaba en aquel momento tres de las grandes incógnitas que la física estaba planteando en los laboratorios. ¿De acuerdo? La primera que vamos a intentar explicar es la radiación térmica que emitía un cuerpo negro, luego veremos esto lo que es. La segunda era el efecto fotoeléctrico, una práctica de laboratorio muy interesante. Y en la tercera, los espectros atómicos que se estaban consiguiendo. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, una nueva física que nos va a aportar respuestas muy en el campo abstracto, en el campo de la física más avanzada, pero bueno, aquí ya vemos algunos apuntes, ¿no? Pues por ejemplo que la materia microscópica pues no se va a comportar igual que la macroscópica, ¿vale? Como no creía de esa manera la física clásica. Y por otro lado, algo muy importante, y es que va a haber una interacción entre energía y materia, ¿vale? Que se va a producir de una forma discontinua y que esto va a hacer que, pues, que se emita o se absorban lo que vamos a llamar dentro de poco fotones, ¿vale? Que en aquella época pues, se les llamó cuantos de energía. Muy bien, de ahí cuantos pues viene el concepto de física cuántica. Bien, antes de empezar, vamos a repasar algunos conceptos anteriores que deberíamos de tener claros, ¿de acuerdo? Concretamente me estoy refiriendo a la página 270 y 271 del libro. Y bien, una de las primeras cosas que vamos a necesitar pues, es repasar un poquito el tema de ondas. Para eso necesitamos recordar qué es una onda, qué era un frente de ondas, y después pues, qué es la potencia o magnitudes como potencia e intensidad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, como os lo he pedido con los vídeos introductorios, pues bueno, yo os pido que le echéis una ojeadita a esto, ¿de acuerdo? También recordar que en cursos anteriores habíamos visto un poquito por encima el espectro electromagnético, muy por encima, y bueno, pues simplemente recordaros eso, que el espectro electromagnético es el conjunto de todas esas radiaciones electromagnéticas que existen, que se obtiene a través de un espectroscopio, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, pues ese espectro electromagnético que va desde el ultravioleta al infrarrojo, de menor longitudes de onda a mayores, y bueno, pues a partir de ahí, ¿de acuerdo? Todo esto se consigue con este aparatito de aquí, que se llama espectroscopio, que pues, más adelante os explicaré un poquito cómo funciona. ¿Vale? Por último, otro concepto que vimos en ondas fue el tema o el apartado de la difracción, que si recordáis os dije que le daríamos más importancia en temas posteriores, como va a ser en este caso. ¿De acuerdo? Entonces la difracción, recordar, pues eso, que es cuando una onda que se propaga en un medio se encuentra en el camino
con algún obstáculo, ¿vale? Siempre y cuando este obstáculo tenga un tamaño que sea comparable a la longitud de onda, ¿vale? De este frente que está llegando, ¿de acuerdo? Vale, aquí os dejo un gráfico para que podáis un poco recordarlo. Bien, por otro lado, también el libro repasa la historia de los modelos atómicos. Yo como los veo en tercero de la ESO y los veo en cuarto, pues creo que no ha lugar, aunque estaría bien que le echaréis una ojeada, sobre todo para contextualizar la época, el tiempo y sobre todo cuáles fueron los que fueron viniendo siguiendo el tiempo, ¿no? La línea temporal. Recordad que el primero fue Thomson, en el que pues estaban los electrones, pero no se conocía nada más, había una masa protónica, ¿de acuerdo? Se llamaba pastel de pasas, si os acordáis. Y nada, enseguida pasó la experiencia de la lámina de oro de los alumnos de Rutherford, Geiger y Marsden, por lo tanto ahí se descubre el núcleo atómico y a partir de ahí pues tenemos un átomo mucho más reconocible a lo que hoy en día tenemos, donde pues ya tenemos lo que era una corteza, donde estaban los electrones, y un núcleo pues donde estaba la mayoría de la masa. Bien, luego vino Bohr con su modelo de órbitas y posteriormente pues estudiamos el modelo de Rödinger o el modelo mecánico cuántico actual, pero muy poquito, ¿vale? Simplemente creo recordar que vimos el concepto de orbital y poco más. Bien, por lo menos tener esa contextualización del tiempo. Bien, ahora vamos a empezar a responder a esas tres preguntas que hemos visto en el principio de por qué la física clásica nos respondía y por qué la necesidad de una física cuántica. La primera que vamos a responder es pues, la radiación térmica emitida por un cuerpo negro, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que hemos de recordar es que la radiación térmica explica lo que ocurre, por ejemplo, al calentar un trozo de hierro, ¿vale? Al principio, pues bueno, desprende calor, podemos acercar la mano y vemos que de ahí sale calor, luego vemos que empieza a brillar, luego vemos que se pone de un color rojo intenso y finalmente si la temperatura fuera muy alta, pues estaríamos hablando de un color blanco. Muy bien, a eso se refiere exactamente pues, el concepto de radiación térmica, ¿de acuerdo? Es una consecuencia de la temperatura. Aquí vamos a aportar dos leyes, ¿de acuerdo? O más, que fueron un poco las que vinieron a responder a este concepto de la radiación térmica que emitía un cuerpo negro. La primera es la ley de Stefan-Boltzmann, ¿de acuerdo? Stefan y Boltzmann pues eran dos físicos muy importantes y pues bueno, simplemente encuentran una proporción entre la energía emitida y la temperatura absoluta elevada a 4, ¿vale? Siempre por unidad de superficie y de tiempo. Bien, esto no es necesario que lo memoricéis ni tal, pero sí que es bueno tener un poco esta información a la hora de completar alguna pregunta de forma teórica, ¿vale? Utilizaron un cuerpo negro, que como bien sabéis es un cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega, es decir, no refleja nada, todo es absorbido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, aquí tenéis que en 1884 Stefan estableció junto con Boltzmann la expresión que relaciona la potencia emitida por un cuerpo negro con su temperatura absoluta, que como habéis visto, ¿vale? Es una relación entre la energía y la temperatura elevada a 4, siendo sigma y S por dos constantes, ¿vale? S la superficie y sigma por la constante de Stefan Boltzmann. Muy bien, no necesitamos, la verdad, mucho más, simplemente conocerlo. Por otro lado, tenemos la ley de desplazamiento de Wien, ¿vale? En la que, pues bueno, estudió el cuerpo negro y dedujo algunas cosas, ¿eh? En concreto vamos a remarcar tres. La primera de ellas es que si aumenta la intensidad de la radiación emitida, va a aumentar la temperatura. A mayor intensidad de radiación, pues mayor temperatura, algo que pues, podemos más o menos considerar como algo normal, ¿no? O fácil de entender. Por otro lado, a temperaturas mayores se observa una zona del espectro en el que la intensidad de las radiaciones emitidas es mayor. Es decir, ahora lo vamos a ver en la próxima gráfica, que vamos a ver cómo, pues conforme aumentan esas temperaturas, va a haber justamente, ¿vale?, cómo hay una mayor intensidad de esas radiaciones. Por último, que la longitud de onda máxima y la temperatura son inversamente proporcionales. A mayor longitud de onda, menor temperatura y al revés. Bien, aquí tenéis un poco lo que vendría a ser la ley de Wien. Lambda máxima, longitud de onda máxima por temperatura es igual pues, a una constante, como veis ahí. Bien, esto lo podemos ver en esta gráfica, en la gráfica 9.2, donde pues, se ve claramente estas tres conclusiones a las que llegó, ¿vale?, este científico. Bien, son conceptos que conviene
conocer y entender. No es muy necesario memorizar las fórmulas, pero sí que por lo menos entender un poco cómo fueron estos avances. Bien, vamos a continuar ahora con una parte importante del tema, ¿vale? Que tiene un peso bastante grande, que sería la interpretación que hizo el científico Max Planck, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿de dónde va a partir? Pues se parte de la catástrofe ultravioleta. ¿Qué es esto de la catástrofe ultravioleta? Pues es justamente la gráfica que acabamos de ver antes, ¿vale? Que muchos experimentos como los que realizaron Jens o Rayleigh, ¿vale? Funcionaban muy bien, ¿de acuerdo? Siempre que hubieran longitudes de onda grandes, pero empezaban a fallar cuando las longitudes de onda eran bajas, por ejemplo, pues en la zona del ultravioleta. Por lo tanto, a esto se le llamó el catástrofe ultravioleta, porque justamente cuando bajábamos estas longitudes de onda y nos acercábamos hacia el ultravioleta, todos los experimentos hasta el momento fallaban. Por lo tanto, Planck en 1900 se centra en estudiar por qué estos experimentos fallan y pues plantea una serie de interpretaciones y de explicaciones de por qué ocurrían. La que viene a dar un poco es que en la materia existen átomos o moléculas, depende de su configuración, que vibran con determinadas frecuencias. Al hacerlo, van a emitir o absorber energía, ¿de acuerdo? Y a esto lo va a hacer en forma de ondas electromagnéticas. Por lo tanto, pues bueno, aporta, ¿de acuerdo?, un estado vibratorio de los átomos o moléculas y que esto va a hacer que pues, emitan o absorban, ¿vale?, en forma de ondas electromagnéticas. Bien, aporta una fórmula muy interesante que la vamos a utilizar para bastantes ejercicios, donde relaciona la energía con la frecuencia de las partículas, por decirlo de alguna manera. Aquí la veis, energía es igual a n por h por f, donde la n es un número que va a estar es un número entero, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo se relaciona en Bohr con las órbitas, pero de momento es un número, ¿de acuerdo? Entero. No le vamos a dar más información. H es su famosa constante de Planck, que esta sí que deberíais de memorizar, es una constante universal, ¿vale? Que tiene un valor de 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Y la F, como sabéis, es la frecuencia natural de este oscilador, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, cuando el oscilador, bien el átomo o molécula, como hemos dicho, pasa de un estado cuántico a otro, absorbe o emite la energía que resulta de la diferencia de ellos. Esto lo veremos también en el modelo atómico de Bohr, que se apoyó en esta interpretación de Planck. Esta energía siempre es un número entero de veces la energía básica, ¿vale? Por lo tanto, a esta energía básica es la que le vamos a conocer como fotón o cuanto de energía. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo es justamente eso que estamos viendo, ¿de acuerdo? Que la energía va a ser siempre un múltiplo, ¿vale?, de la energía que tiene un fotón o un cuanto de energía, que es lo mismo. Muy bien, podemos trabajar un poquito con estas fórmulas, ¿vale? Y recordar que pues, si la energía acabamos de ver que es h por f, considerando n el valor 1, nos encontramos en el valor inicial. Luego podemos relacionar la velocidad de la luz c con la longitud de onda y el periodo, o con la longitud de onda por la frecuencia. Jugando un poco podríamos llegar a una fórmula que nos va a ser muy útil en los ejercicios, que es que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío partido la longitud de onda, ¿de acuerdo?, que estemos estudiando en ese momento. Por lo tanto, aquí nos vamos a mover un poco en el estudio o en el cálculo de la energía, ¿de acuerdo?, que va a haber en las partículas. Bien, esto sería un poquito la interpretación de Planck. Bien, vamos ahora a explicar el efecto fotoeléctrico, que era otra de las cuestiones que la física clásica nos respondía. Bien, Hertz fue un científico alemán que fue el que llevó a cabo el efecto fotoeléctrico, en el que, pues bueno, como podemos ver, lo que hacía era que observó, ¿vale?, en un tubo encerrado en el que a través del cual se daba cuenta de que la luz, al incidir sobre un metal, pues arrancaba electrones, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una gráfica donde podéis observar que esa luz, al golpear una plancha de metal, pues escapan una serie de electrones que son recogidos, ¿de acuerdo?, por un detector. Muy bien, ¿qué ocurrió? Pues bueno, que el físico Philipp Lenard, alemán también, pues
sacó algunas conclusiones de este experimento, ¿de acuerdo? Bien, la primera de ellas es que dice que para que una radiación arranque electrones debe tener una frecuencia mínima llamada frecuencia umbral, F sub 0, cuyo valor depende del material del cátodo. ¿Vale? Esto aquí, el material del que está construido el cátodo es importante, pero esta frecuencia umbral mínima va a ser muy importante. Si se supera el valor de esta F sub 0, se producirán fotoelectrones. En el caso de que no se supere esta frecuencia, pues no se van a producir fotoelectrones, es decir, no se va a arrancar electrones del metal. La intensidad de la corriente detectada será proporcional a la intensidad de la radiación. ¿Vale? Esta es una de las conclusiones a las que llega, y la otra es que existe un potencial de frenado para que estos fotoelectrones no lleguen a la placa colectora, que dependerá de la radiación incidente. ¿Vale? Esto sí que lo vamos a utilizar luego, ¿vale? O Einstein lo utilizó luego para explicar este fenómeno dentro del trabajo de extracción, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, que sepáis que existe un potencial de frenado, ¿de acuerdo? Que va a evitar que estos electrones lleguen a la placa colectora y que va a depender evidentemente de la radiación con la que se incide. Bien, dicho esto, vamos a explicar ahora efectivamente qué interpretación dio Einstein a este efecto fotoeléctrico. Bien, en 1905, utilizando la teoría de Planck, ¿vale?, dio alguna interpretación al fenómeno. Es decir, Einstein utiliza la fórmula que hemos visto antes de energía es igual a H constante de Planck por frecuencia para explicar, ¿vale?, este fenómeno. Lo primero que dijo es que la radiación luminosa es una corriente de fotones con energía igual a la radiación. Es decir, que cuando la radiación luminosa llega al cátodo, el fotón interacciona con el electrón y si tiene suficiente energía, lo arranca. Ya hemos dicho que tiene que tener suficiente energía. Esto va a depender de esa frecuencia umbral que hemos visto en el principio. Por lo tanto, Einstein definió lo que se llama el trabajo de extracción, o función de trabajo, pero bueno, más conocido como trabajo de extracción, a la energía mínima que deben tener los fotones de la radiación para provocar el efecto fotoeléctrico. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, pues nada, a partir de aquí Einstein nos plantea una ecuación que también la vamos a utilizar para resolver algunos problemas. Dice, como resultado de este balance energético, Einstein propuso la ecuación para resolver el efecto fotoeléctrico, que la podemos ver como que la energía del fotón incidente va a ser dos cosas. Una, el trabajo de extracción del electrón, y si hubiera más energía, es decir, una energía que sobrara, aparte de para extraer estos electrones, pues aparecería en forma de energía cinética del electrón arrancado, es decir, aceleraría, por decirlo de alguna manera, o haría que su velocidad fuera mayor. A partir de aquí, la energía del fotón la conocemos, H por F, el trabajo de extracción lo vamos a considerar como el mínimo que necesitamos, que sería H por la frecuencia umbral, y la energía cinética, que como llevamos estudiando desde hace tiempo, es un medio de la masa por la velocidad, en este caso del electrón al cuadrado. Muy bien, también se puede expresar en función del potencial de frenado, como veis ahí, es simplemente que esa energía cinética puede ser vista como Q por V, ¿de acuerdo?, como vimos en los temas de electricidad, ¿de acuerdo?, de energía potencial. Muy bien, a partir de ahí, pues bueno, los ejercicios van a ser de cuestiones muy simples en las que, pues bueno, tenemos prácticamente todo, solamente tenemos que ordenarlo y a partir de ahí, pues lo calcularíamos. Bien, la tercera pregunta que nos quedaría por responder a esta parte inicial de por qué una necesidad de una física cuántica serían los espectros atómicos. Bien, esto, pues nada, conviene un poquito repasar, ¿vale?, que experimentos muy comunes a finales del siglo XIX utilizaban tubos de vidrio donde se encerraba un gas a muy baja presión y al que se le aplicaban descargas eléctricas, ¿vale? Este sería el funcionamiento de lo que os he puesto al principio del tema, que sería un espectroscopio. ¿Qué obteníamos en el espectroscopio? Pues vamos a obtener un espectro de emisión de ese gas, ¿vale? Vamos a suponer que ese gas era un elemento, no una mezcla, sino era un elemento. Por lo tanto, lo que se dieron cuenta los científicos de aquella época es que cada elemento tenía un espectro de emisión diferente, individual, donde ahora vais a ver en los gráficos cómo cada uno se diferenciaba porque las rayitas de colores estas que veis aquí estaban en diferentes longitudes de onda y se podía definir. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, este estudio del espectroscopio o el estudio de los espectros de emisión es una práctica muy común en física para, pues, por ejemplo, identificar un gas. Me dan un gas, yo estudio a través del espectroscopio, como veis ahí, haciéndolo pasar por el prisma, ¿no?, y donde se va a formar el espectro, llevo ese
esas rayitas las llevo a donde tengo unas muestras y puedo identificar claramente que pues va a haber una, ¿de acuerdo? Donde pues me va a coincidir y con eso me va a permitir de alguna manera saber de qué gas o de qué elemento estoy haciendo el experimento. Bien, también recordaros que existe la parte complementaria, ¿de acuerdo? Que serían lo que se conocen como espectros de absorción. El espectro de absorción funciona totalmente de forma contraria al espectro de emisión, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos va a salir es un espectro donde está todo excepto las rayitas que están en el espectro de emisión, ¿vale? Es menos utilizado que el espectro de emisión, pero también es una técnica que se puede utilizar para identificar. Fijaros cómo el espectro de emisión y el espectro de absorción son totalmente complementarios. Es decir, si cojo el espectro de emisión y de absorción de un mismo gas o de un mismo elemento y los superpongo, obtendría lo que sería el espectro completo. Bien, pues en estas se encontraban, ¿verdad? En esta parte de la física, estudiando los espectros, y en este momento nos encontramos en que algunos estudios del espectro visible, ¿de acuerdo? Pues algunos científicos, como el primero fue Balmer, relacionó algunos elementos en función de su longitud de onda. Es decir, que ya no solamente eran capaces de identificar a través de esas rayitas, sino que además podíamos calcular esas rayitas por qué y dónde se encontraban, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, Balmer nos presenta esta fórmula que veis aquí, que es 1 partido lambda, que es igual a R, siendo R la constante de Rydberg, por 1 partido 4 menos 1 partido n cuadrado. Bien, n es un número, ¿vale?, cuyo valor es 3 para la primera raya del espectro, 4 para la segunda, 5 para la tercera y así sucesivamente, ¿vale? Tampoco necesitamos entrar a explicar excesivamente esto porque queda un poco fuera de los ámbitos de lo que sería la PAU, pero es interesante que los, ¿vale?, por lo menos que lo conozcáis, ¿de acuerdo? Bien, después de Balmer vinieron otros científicos que no solamente se centraron en el visible, hubo mucho científico que se dedicó al estudio del infrarrojo, como fue Pasden, Brackett, Fun, y vosotros al otro lado, a bajas longitudes de onda, hacia el ultravioleta, como fue Lyman, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí os dejo pues la gráfica donde pues veis que la fórmula es la misma, solo que van cambiando pues algunos números debido a que pues nos vamos alejando, ¿vale? Esos números, ¿de acuerdo?, pues se van alejando y esas n, que son los números cuánticos, que luego también se pueden relacionar con las órbitas de Bohr, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues bueno, los dejamos un poquito ahí, simplemente para que lo tengáis y lo sepáis. Pero bueno, que sepáis que ahí estarían sus fórmulas y pues cómo se calcularían estas series espectrales. Pero ya os digo que queda un poquito lejos de lo que necesitamos para nuestro conocimiento. Bien, y antes de pasar un poco a lo que es la mecánica cuántica y a la parte final, estaría interesante que viéramos brevemente el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr, recordar que se estudia en tercero de la ESO, luego en cuarto se vuelve a repasar, es el modelo atómico que aparece después de Rutherford, una vez ya conocido el núcleo atómico y la corteza, ese famoso dibujo del átomo, y Bohr lo que se dedica es a estudiar qué hacen los electrones alrededor del núcleo, ¿no?, esa corteza. Él, si recordáis, plantea un sistema totalmente como si fuera planetario, ¿no?, donde los electrones se encuentran girando en órbitas alrededor del núcleo. Esto ayudó a explicar y a justificar el espectro de emisión del hidrógeno, ¿vale?, del elemento que se estaba estudiando de manera más fuerte en aquella época, ¿vale? Si recordáis, fue el primero en hablar de cuantización del átomo, porque él hablaba de que se encontraban los electrones dando vueltas alrededor del núcleo en órbitas que dependían de la energía, ¿de acuerdo? De menor energía más cerca del núcleo, mayor energía más lejos del núcleo. Y esto es lo que nos va a permitir explicar pues una serie de cosas que ahora pues vamos a ver, ¿de acuerdo? Bohr ofreció 3 postulados que conviene recordar. El primero, un poquito, es el que os he dicho, y es que el átomo tiene una estructura formada por un pequeño núcleo donde se encuentra la mayor masa del átomo y una corteza donde están los electrones girando en órbitas circulares. Estas órbitas son estacionarias. ¿Eso qué quiere decir? Esto es importante. Pues que el electrón no va a emitir energía mientras gira en ellas. El electrón solamente va a emitir o absorber energía cuando cambie de órbita, es decir, cuando salte de una órbita a otra, ¿vale? Recordad que aquello lo llamábamos la excitación de los electrones en tercero de la ESO, y es un concepto que adelantó bastante a el modelo atómico del átomo. Por otro lado, para un electrón solo le están permitidas
algunas órbitas, ¿de acuerdo?, que van a cumplir esta fórmula. Y es que vamos a hablar de la condición del momento angular, ¿no? Es decir, que m por v por r es igual a n por h partido 2pi, donde masa por velocidad por r sería el momento angular, ¿de acuerdo? Es simplemente saber masa, velocidad, ¿de acuerdo? R el radio. N es este número, ¿vale?, entero, que van a ser las órbitas. Para la primera órbita N1, 2 para la segunda órbita, 3 para la tercera órbita, H la constante de Planck y 2pi, pues bueno, es un número de proporción, que nos va a dar proporcionalidad, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la información y bueno, lo que vemos. Y él lo que descubrió es eso, justamente, que el momento angular es un número de veces la cantidad H partido 2pi. Por lo tanto, a partir de aquí, él relacionó estas formas de girar de los elementos, ¿vale?, pues a través de los números cuánticos n con pues una constante que consideró h partido 2pi, ¿de acuerdo? El tercer postulado también es muy interesante porque viene a refrendar un poquito a Planck, ¿de acuerdo? Y viene a decir que los electrones pueden absorber o emitir energía en forma de radiación electromagnética, fotones, para pasar de órbitas permitidas a otras. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, ahora más vemos aquí la fórmula, y es que el incremento de energía, ¿vale?, de una órbita a otra, pues va a ser justamente la cantidad que va a dar de la constante de Planck por la frecuencia, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver más claramente aquí en la gráfica, es decir, que como veis, para pasar de una órbita más alejada al núcleo a una más cercana al núcleo, ¿de acuerdo?, se va a emitir un fotón. Ese fotón va a tener una energía que va a ser h por f. Mientras que, ¿vale?, va a haber al revés. Un fotón puede incidir sobre un electrón que se encuentra en una órbita baja y al darle la energía suficiente va a ser excitado, como decíamos en tercero, y lo vamos a permitir que salte a una órbita de mayor energía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya había un fotón absorbido. Bien, esto sería un poquito lo que venía a decir el modelo atómico de Bohr. El libro lo trae de una manera más extensa, yo creo que tampoco sería necesario continuar, pero aquí tenemos ya una parte introductoria muy interesante de lo que sería por qué la necesidad de la física cuántica, cómo se desarrolla en los primeros años de 1900 y un poco las conclusiones a las que se responden en estas tres cuestiones, ¿no?, que sería la emisión de radiación de un cuerpo negro, ¿de acuerdo?, los espectros atómicos y también el efecto fotoeléctrico, ¿vale?, de Planck. Por lo tanto, echaré una ojeada a este vídeo. En breve os voy a plantear algunos ejercicios, vamos a ver la PAU que nos pregunta y enseguida vamos a pasar a la segunda parte donde vamos a meternos muy poquito por la dificultad matemática en lo que sería la mecánica cuántica. Pues vamos a hablar un poco del principio de incertidumbre de Heisenberg, un poco qué cosas intenta responder la mecánica cuántica, pero bueno, nos vamos a quedar un poquito por aquí y sobre todo respondiendo a cuestiones bastante sencillas o lo más parecidas posibles a la PAU, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Os recomiendo también ver algún vídeo de YouTube que os pueda ayudar a complementar conocimientos y, bueno, os recomiendo un buen resumen, os haré llegar el PowerPoint para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues que en breve continuamos trabajo, bien a través de videoconferencia y bien a través de ejercicios propuestos para que vayáis haciendo y en breve con solucionario, ¿de acuerdo? Venga, os envío un saludo, espero que estéis muy bien, mucha fuerza y vamos a darle fuerte a esta última parte del curso para llegar lo mejor posible a ese examen de la PAU, ¿de acuerdo? Un abrazo bien grande.